Bueno, pues bienvenidos a un nuevo episodio de Me lo explicas. Hoy estamos aquí con Raquel para presentar su startup y que nos cuente un poco más acerca del mundo de emprender en el sector de la música y de los conciertos, ¿no? Y nada, la primera pregunta que debe ser es que te presentes un poco y que nos cuentes pues, un poco de tu trayectoria. Bueno, pues yo realmente creo que a día de hoy de formación puedo decir que soy ingeniera, pero emprendedora soy desde antes de formarme, porque a los 16 años empecé a emprender por primera vez. No sabía lo que era, pero yo realmente estaba montando un marketplace. Yo me dedicaba a coger productos de Alemania, es decir, básicamente los cogía a un precio, los vendía a otro y monté un catálogo en Drive. Era una especie de prototipo. Me dediqué a venderlo por mi pueblo, saqué algo de dinero y me gustó. Luego hice otras cosas como vender cuadros y esas cositas que vas haciendo de pequeño cuando no sabes ni lo que haces. A raíz de eso, pues tuve la suerte de que me apoyaron en un concurso de emprendimiento en mi pueblo, con la mala suerte de que fue una especie de subvención que al final nunca me llegó. Entonces a raíz de eso dije, vale, me tengo que formar en materia para que estas cosas no me vuelvan a pasar. Luego a los 18 así me metí en otra cosa de emprendimiento. Era un programa de Telefónica que se llamaba Think Big y sobre todo apoyaban emprendimiento social. Yo tenía un proyecto de emprendimiento social que al final nunca llegué a sacar, pero ahí ya empecé a recibir la primera formación en cuanto a lo que era un elevator pitch, lo que era un market fit, lo que era validar un MVP, todo eso. Todo esto antes de ni siquiera entrar a la carrera. Entonces ya entré a la carrera y me puse a estudiar en EDEM, que es una escuela que forma mucho en emprendimiento, y además tuve la suerte de que me becaron por perfil emprendedor, no por perfil de excelencia. Durante esos años pues aproveché que estábamos al lado de Lanzadera y trabajé en varias startups de diferentes fases, una en fase muy temprana. Fui de hecho la primera empleada de una fase muy temprana, sé lo duro que era eso. Y además en otras en fases más avanzadas que ya pues se enfrentan a otros problemas. Y bueno, además de eso en alguna empresa de desarrollo de software y en un poco sector servicio y también sector de animación y tiempo libre. Pero siempre con un interés especial en la música, porque de hecho en esa búsqueda de prácticas que haces durante la carrera insistí a varias productoras de eventos que no me hicieron mucho caso porque suelen buscar técnicos de sonido, no ingenieros industriales. Entonces, bueno, yo tenía ahí esa espinita y a mí se me ocurrió una idea que fue vamos a meter nuevas tecnologías en festivales. Y esto, ahí empezaron a hacer un poquito lo que venía siendo Laxia, porque empezó en modo TFG, pero bueno, eso ya es parte más de la historia de la empresa que parte de la historia de Raquel, creo. Qué guay, qué guay. Bueno, además también decir que nosotros acabamos de descubrir que coincidimos en la residencia juntos, Claro. ¿no? De la universidad y tal. Y si nos puedes contar un poco entonces qué es Laxia, ¿no? Que está relacionado con la música, como comentaba. Entonces, pues eso, ¿qué es y qué problema pues, es el que soluciona? Laxia realmente es una herramienta para ayudar a organizadores de eventos a gestionar su comunidad y a gestionar a sus patrocinadores. Es decir, el problema que encontramos es que un evento, pongamos, por ejemplo, un Arenal Sound, no importa. Bueno, por poner un caso de uso, Big Sound, que es un festival con el que trabajamos este verano. Okay. Es un festival que está empezando, es su segunda edición y tiene 60.000 asistentes. Podemos decir que se parten los cuernos por vender entradas, por llegar a completar el aforo, que además hicieron un sold out, y después de todo ese trabajo vuelven a empezar la venta de entradas para al año siguiente. Este festival es en julio, no sabemos lo que va a pasar, pero probablemente los meses de antes del evento tengan que hacer un push en poner dinero en marketing digital para asegurarse la venta de entradas, porque hay una falta de tiempo y realmente quieren vender entradas. ¿Qué ocurre? Que en el momento que aumentamos los gastos, que vienen siendo los asociados a promoción, ellos al final van reduciendo mucho su beneficio. Y lo que yo veo ahí es un problema de cómo puede ser que tenga 60.000 personas que van al festival y ninguna de esas quede retenida en ningún sitio. Al final se pierden, se quedan dispersos en redes sociales y tienen que ir a buscarla otra vez. Entonces podemos decir que tienen un CAC muy alto y nosotros queremos ayudarle a reducirlo. ¿Cómo lo ayudaríamos? Pues dándole un medio para centralizar esa comunidad. ¿Cómo? Pues al final cuidando una comunidad fidelizada. Igual que, por ejemplo, McDonald's o Burger King tienen sus aplicaciones y el que va a McDonald's no va a Burger King generalmente porque ya tiene la recompensa y los descuentos de uno, pues nosotros pretendemos hacer lo mismo con los festivales. ¿Cómo lo haríamos? Dándole a los mismos organizadores o en su defecto a sus personas del equipo de marketing una herramienta al estilo de Wix, es decir, que te deja crear aplicaciones, o sea, páginas web súper fácil, pues la nuestra sería para gestionar el contenido de aplicaciones, que nosotros ya les damos las plantillas. ¿Qué ocurre? Que esas aplicaciones llevarán el nombre del evento y aparte de la información básica del evento, pues debe tener algo que aporte valor. Porque, por ponerte un ejemplo, tú has ido a algún festival y has pensado, hostia, me voy a descargar la aplicación que me interesa. A los festivales que yo no han tenido obligación, que yo sepa.
pero aunque la tengan, a ti generalmente normalmente no te va a llamar la atención. Claro, sí. Entonces nosotros ahí lo que intentamos poner, y esto ya no es para que llame la atención, sino para que al menos sea útil, es algunas herramientas que mejoren la comodidad del usuario. Es decir, tú estás en un evento, que hay muchos escenarios, que hay muchas barras, que no sabes dónde está el baño, dónde está el food truck, pues nosotros te damos un mapa en 3 dimensiones que a modo GPS, como si fuera un Mario Kart, lo que hace es que te ubica en el sitio. Y de eso sí tengo un ejemplo porque, bueno, tengo una pieza de la aplicación que hicimos para Big Sound, que, bueno, por ubicar fue un festival que se hizo en Valencia en julio, 60.000 personas en la ciudad del arte y la ciencia. Entonces era un caso de uso perfecto porque, bueno, teníamos la oportunidad de probar realmente qué opinaba el usuario final de todo esto. Porque al final nosotros tenemos el cliente, que es el organizador del evento, y el usuario, que es el que asiste al evento. Es decir, esto puede comprarlo el cliente, pero si el consumidor final no lo usa, probablemente deje de comprarlo. Vale. Entonces, bueno, a ver si... Vale, esto no sé si se verá, pero bueno, luego... Bueno, si no grabamos un vídeo después y lo pongo en la pantalla. Normalmente en sitio de interior pierde bastante, como me está haciendo ahora. Ok, fallos del directo, no pasa nada. Vale, ahora está. Vale, ahora sí. Esto lo que hace es que apunta a un sitio. Esta generalmente, ahora mismo se supone que está apuntando a la Pamela, o sea que es una Pamela que hay ahí fuera, no está muy bien ubicado. Pero esto lo que hace es que a modo de brújula, si yo quiero llegar al baño, pues me puede guiar al baño. Si quiero llegar a la barra, lo mismo, y si quiero llegar a un escenario, lo mismo. Y finalmente, con esa misma aplicación, o sea, en un botón similar que en lugar de mapa se llamaría Finder, podríamos encontrar a nuestros amigos perdidos. Ostras. O viceversa, que mis amigos que saben que yo me pierdo me encuentren a mí. Entonces, es una opción que al final creemos que, bueno, de las 3 features que tendríamos, que sería esa, el encontrar a tu amigo y un chat para conectar con la gente, pensamos que lo de encontrar a tu amigo es lo que va a hacer que la gente se descargue la aplicación. Pero claro, una vez se la descargan, para que la mantengan tiene que haber algo de valor. Y ahí es donde entra la gestión de marcas patrocinadoras. Por poner un ejemplo, aquí tenemos otra vez un problema relacionado con el gasto de marketing. Nos vamos a una Arenal Sound y Negrita paga 5 millones de euros por poner su logo en el main stage. Y luego calculan el impacto del modo de, bueno, si por este escenario han pasado 60.000 personas al día, podemos decir que unas 40.000 se han fijado en la marca y 20.000 de ellas acabarán comprando nuestro producto. Vale. Lo hacen, bueno, basado en lo que tienen, en estimaciones, en ideas, pero realmente no tienen un dato que le demuestre si esa activación de marca ha ido bien, si esa inversión que han hecho ha ido bien. Entonces ahí lo que buscamos nosotros es darle un dato real de el tiempo que dedicas a desarrollar una acción de marketing, que puedas saber si está funcionando o no, para que puedas iterar, para que puedas cambiar y sobre todo también para el organizador, que pueda tener datos para venderle a las marcas. Es decir, al final las marcas ya hay casi más marcas que festivales, entonces ¿qué pasa? Que las marcas deciden a quién patrocina y lo suelen hacer por eso, por ver dónde van a tener un mayor impacto. Okay. O por eso, por algunas exclusividades que tengan firmadas, que en esos casos ya pues, es difícil salir de ahí. Pero lo que necesitan a veces los festivales es una carta de presentación, de tener un histórico, de demostrar que de verdad si esa marca les financia, van a tener un impacto en su marca. Entonces nosotros lo que intentamos ayudarles es con algunos minijuegos o algunas cosas que pueda tener un doble objetivo. Voy a poner un caso de uso, ¿vale? Esto es un vaso del Festival de Big Sound. Y claro, en este caso lo utilizamos como herramienta. ¿Qué pasa? Que encontramos 2 problemas. Primer problema, uno que nos plantea el organizador, que es nuestro cliente. Queremos medir el tiempo de espera en barra. Cosa que, salvo que yo vaya con un cronómetro, no te puedo dar ese dato prácticamente de ninguna forma certera mediante una aplicación. Mediante otros sistemas pues se podría, pero claro, nosotros lo que dijimos, para darle una solución similar, era geolocalizar un juego que esté solo en la zona de la barra para que cualquiera que esté por ahí con la aplicación pueda consumirlo y pueda jugar. ¿Qué pasa? Que si tú como usuario estás esperando y te ponen un juego, puede que te interese jugar, pero si encima de ese juego tiene una recompensa, que puede ser gana una consumición gratis o gana una camiseta o gana un vale de 3 consumiciones, lo que sea y lo que quiera regalar el patrocinador, ahí es más probable que ese usuario utilice la aplicación. Es decir, el primer reto es que la descarguen, el siguiente es que la sigan utilizando. Y ahí es ya donde entran las marcas regalando cosas. Como normalmente están acostumbrados a regalar cosas en los festivales, pues bueno, esto realmente es una forma de hacer que regalen, pero midiendo el rendimiento de esos regalos. Okay. Esto quizás se ve un poco, pero no creo que se vea mucho, así que... O lo mismo, si no luego lo grabamos y lo pongo en pantalla. Claro. Bueno, ahora mismo esto te lo voy a enseñar para que lo puedas ver tú. Vale. Eso si te fijas...
Ah, ok. Las físicas están regular calculadas, ¿vale? Vale. Pero la gracia de eso, Uy, bueno, o sea, casi. casi, ¿eh? Bueno, lo estarán viendo Claro. en el vídeo ahora mismo, pero es básicamente que el vaso se convierte en una canasta y tú tienes que Desde encestar. aquí no creo que se vea, porque además lo estoy ver. poniendo del revés. Bueno, sí, yo creo que se ve, y si no, pongo el Claro. vídeo, tranquila, no te preocupes. Pero bueno, esto es un ejemplo ya para definir lo que vienen siendo las marcas. Pero yo lo que tengo que decir de esta idea es que en ningún momento fue mía ni se me ocurrió a mí. Yo me inspiré en un festival de Estados Unidos que se llama Coachella porque, bueno, yo porque me interesó, me puse a aprender de realidad aumentada, me llamó la atención y vi que se había aplicado en un festival de Estados Unidos. Y dije, bueno, yo eso quiero hacerlo en España. Entonces ahí empezó otro proyecto, que de hecho fue el TFG que tenía, que se llamaba Virtual Waves. Luego más tarde cambiamos el nombre, primero por asociación de la empresa y bueno, también porque había que hacer un registro de marca. Claro. Pero ese proyecto estaba orientado primero a organización de eventos con nuevas tecnologías. Yo intenté ponerme en el papel del promotor, me encontré con esos mismos problemas y vi que al final siendo ingeniera para mí era más cómodo hacer un software y que además yo no vi la capacidad real de organizar un evento. Es muy complejo y tienes que tener en cuenta tantas cosas que dije, si yo encima meto la capa de complejidad a la tecnología, voy a empezar difícil en un mercado que está muy competido, pero dije, ¿y si ofrezco esa capa de tecnología para los que ya compiten entre ellos, se mejoren entre ellos? Ah, ok. Entonces ahí pivoté hacia la idea de vamos a hacer algo con realidad aumentada en eventos musicales. ¿Cómo? No tenía ni idea. Yo tenía una hipótesis que era vamos a meter escenografía. Y ahí tuvimos nuestro primer prototipo, que fue en la Casa de la Mar. Aquí no sé si en esto puedes enlazar vídeos, pero bueno, ese, pues, si quieres puedes poner el vídeo ese, Ok. que es básicamente con un MVP de estos que, bueno, los emprendedores lo decimos mucho. Hay dos tipos de prototipos, el que te lleva tiempo y el que te dan ganas de llorar. Normalmente el que te dan ganas de llorar es el que suele ser más eficiente, porque no está bien hecho, pero te sirve para validar. Claro. Ahí yo estuve en un evento donde vi que la gente, yo le había puesto algo de escenografía, era muy orientado en temas galácticos, en temas de cohetes, en astronautas, todo eso. Ok. Y claro, de ahí viene el nombre de Galaxia, un poco de galaxia. Y Ah. claro, lo que pasó es que estaba enfocado para que la gente hiciera un vídeo del evento. Cuando fuimos pasando por las mesas y le preguntamos a la gente, oye, ¿qué te ha parecido esto? La mayoría me decían, me ha venido bien para esperar mientras me traían la cerveza. O Vale. me he entretenido mientras mi novia se iba al baño. Y claro, cuando vi eso dije, claro, si es que esto, al final un evento en sí ya es suficientemente entretenido. No hay que distraer a la gente, sino darle una utilidad para los momentos en los que no se pueden entretener con el evento porque están haciendo otra cosa. Y ahí ya fuimos validando un poco cómo podíamos darle forma. Y nos fuimos a hablar con el cliente. ¿Quién era nuestro cliente? Los promotores. Claro. Pues no es fácil contactar con ellos, pero conseguí hablar con algunos y eso nos fueron dando información, que de hecho cada cosa nueva que sacamos, vamos hablando con ellos, les pedimos opinión y vemos si están de acuerdo. Y bueno, un poco así se formó lo que es la idea del Axia de hoy en día, que es lo que te he contado, más o menos una plataforma que tiene cosas y que luego para el usuario tiene otras cosas. Entonces fue una idea que empezó siendo una hipótesis y que se terminó de formar con el feedback continuo del cliente, por así decirlo. Qué guay, qué guay. Es que me parece muy curioso, sobre todo el pivotaje, ¿no? Sí. Que es importante el ir validando y que, por ejemplo, antes de ayer también estaba grabando con los chicos de Proteu y lo mismo, que crearon también un producto a base del feedback directamente de promotores o personas que necesitaban el producto desde cero. Entonces tú como no tienes nada creado, o sea, tienes algo creado pero que lo puedes editar todo lo que quieras, al final todo lo que te pidan, creo que está muy chulo eso. Y luego la aplicación, en el caso yo soy un usuario y me la descargo, funciona por red de internet, ¿no? 5G, entiendo. Claro. Y por lo menos a mí lo que me ha pasado cuando he ido a festivales y de gran afluencia de gente, es complicado, por ejemplo, usar el móvil, el WhatsApp o lo que sea, se suele caer, o por lo menos a mí me ha pasado y a mis colegas, de llegar a un festival y no poder comunicarnos, ¿no? Porque no hay internet, la red se cae porque hay muchas personas y tal. Claro. ¿Esto se está contemplado o cómo creen que sería una buena forma de Eso fue solucionarlo? uno de los primeros problemas que planteamos y que incluso a personal del equipo le dio el miedo de frenarnos, es decir, no podemos ofrecer algo que dependa de internet. Claro. Y lo que yo planteé es realmente, claro, ¿cómo está hecho esto realmente? Pues lo que suele pasar en los festivales, al final tienen que ahorrar el máximo, entonces algo que no es una necesidad, no invierten en ello. ¿Por qué? Porque la luz, el sonido, la seguridad, el acceso, las barras, todo eso es necesario. El wifi, bueno, depende del festival. Si es un festival que se lo puede permitir, puede hacerlo, pero normalmente se limitan a tener una VPN.
que es una red virtual para que todos los datáfonos y todos los sistemas de control de acceso funcionen. Entonces, ¿qué pasa? Que al final las ciudades están montadas de forma que tienen repetidores para que los móviles puedan funcionar bajo un tránsito determinado de gente. En el momento que llegamos a un festival y se juntan 60.000 personas en un mismo punto al mismo momento, esos repetidores no son suficientes. ¿Cuál es la solución? Contratar una empresa de wifi y que ponga más. Entonces nosotros, dentro de nuestras condiciones de trabajo, garantizamos que funciona siempre que tenga un mínimo nivel de 4G. ¿Por qué? Porque si no esto reventaría. ¿Y qué pasa? Que en este caso al promotor le aporta valor. ¿Por qué? Porque puede ganar dinero mediante los patrocinios y porque además puede garantizarse que esos usuarios van a interactuar más con su marca. Entonces incluso el que ponga el wifi puede acabar siendo patrocinador. Pero es un problema que sí o sí se tiene que resolver y que al final tiene una solución fácil, que es invertir en, no digitalizar, sino permitir que pueda haber contenido digital durante el entorno del evento, porque al final ellos no tenían esa solución contemplada, pero porque no les ha venido esa necesidad. Pero sí, es un problema real. No, además está bien porque es una forma también de que interactúen más con el festival o lo que sea, que puedan compartir vídeos de lo que está pasando y tal, claro, de manera más instantánea y tal. Entonces, también hablando un poco de lo que comentabas, que era complicado llegar a estos promotores y demás, ¿cuál ha sido de lo que han probado, la vía que les ha servido de mejor manera? Porque entiendo que es complicado, ¿no? Que no es un mundo tan sencillo, claro, como una empresa convencional. Ahí creo que, igual que con el producto, ha sido mucho prueba y error y pivotar mucho hasta que hemos un poco... Creo que todavía no he terminado de dar con la clave porque sigo ahora mismo en ese testeo, pero yo al principio hacía lo básico de puerta fría, es decir, no llamaba porque no hay números de teléfono accesibles, pero sí intentaba hablarle a esa gente por LinkedIn. Algunos me respondieron, bastantes, de hecho, más de los que deberían haberme respondido para ser una total desconocida. Pero ¿qué pasa? Que como yo en ese momento no estaba intentando vender, sino definir mi producto, lo que yo iba pidiendo normalmente era feedback, no era una venta. Entonces, creo que al que le contacté al final nunca le llegó a molestar tanto porque yo le estaba pidiendo ayuda para definir un producto. ¿Qué pasa? Que cuando más tarde ya lo teníamos más definido y seguíamos intentando ese mismo método, vimos que el ratio de respuesta era casi cero, prácticamente. Alguna respuesta había, pero es un sector bastante pequeño y cuando ya la gran mayoría nos respondían decíamos, vale, aquí hay que cambiar la forma. ¿Qué pasa? Es un sector tradicional, por así decirlo, se conocen y entre ellos se tienen confianza. Entonces, normalmente están acostumbrados, esto creo que te lo comentaba antes de empezar, al final es un mercado que ahora mismo yo voy a ir a un early adopter, pero si seguimos una campana de Gauss podemos decir que están en el principio de esa campana de Gauss, es decir, hay muy pocos que detecten el problema real que tienen. ¿Por qué? Porque ya tienen un sustituto, que es gastar en anuncios. Esto es como el que gasta en gasolina cuando puede comprarse una bici o un patinete eléctrico. Tiene un sustituto y está acostumbrado a quejarse de ese sustituto, pero no cuenta con la otra solución. Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría no están a la búsqueda de esa solución. Hay algunos visionarios y esos quizás fueron los primeros que me respondieron por LinkedIn. Claro. Pero lo que hemos visto es que lo que tenemos que hacer es acercarnos a los otros componentes que rodean a este sector. Es decir, aparte de promotores, hay muchas personas que se mueven ahí. ¿Cuál sería el primer concepto? Pues mira, hace poquito estuve en un evento que me ayudó mucho a eso, que se llamaba Vime Pro, está en Bilbao, y es un congreso de música a nivel profesional. ¿Qué pasa? Que se juntan la gran mayoría de los organizadores de eventos de España y están en un ambiente tranquilo. ¿Por qué? Porque es un sector suyo y ven a sus amigos. Entonces tuve la oportunidad de hablar con gente de festivales de Latinoamérica, incluso de la Nation, que en un entorno de LinkedIn en la vida me hubieran respondido. Entonces, primero es ir a esos eventos, que no hay muchos, pero los pocos que hay que tenerlos en la agenda y estar ahí. Lo siguiente sería que estos ya son 2 testeos que estoy haciendo a nivel paralelo. Y esto es una oportunidad que si nos sale yo creo que será más fácil avanzar en cuanto por lo menos a que nos conozca el mercado. Acercarnos a esas asociaciones que protegen a estos profesionales. ¿Por qué? Porque al final velan por sus derechos y si nosotros les damos algo que de verdad que lo valoren, pues van a intentar apostar por ello y transmitírselo a todas las personas, a los que vienen siendo sus socios. Entonces hemos empezado a entrar en contacto con esas asociaciones, puede que consigamos cerrar una colaboración con una de ellas y si nos posicionamos al lado suya, pues ya tenemos la visibilidad de lo que viene siendo todo nuestro mercado inicial en España. ¿Qué pasa? Que esto es un testeo largo, entonces hasta que no hagamos la prueba y veamos si funciona, no sabremos si ha tenido rendimiento o no. Pero bueno, lo bueno que tiene, que es un testeo a nivel de tiempo largo, pero eso no significa que diariamente yo tenga que estar perdiendo tiempo solo en eso. Entonces estoy haciendo
otra prueba a la vez, que es entrar en contacto con las marcas, con lo que vienen siendo los patrocinadores. Ah, vale. ¿Por qué? Porque si esto le aporta valor a ellos, es más probable que ellos vayan a un festival y digan, quiero que lo hagamos mediante este medio. Y sean ellos los que me den a conocer. ¿Por qué considero que es más fácil? Bueno, esto realmente lo empecé a hacer la semana pasada y solo en la semana pasada ya he recibido respuestas de 3. Joder. También, ¿por qué? Porque hay muchos más perfiles de marketing, community manager, representantes de marcas, de empresas como Heineken, Coca-Cola, Jägermeister, que lo que viene siendo el perfil del promotor de eventos, que a veces no tiene ni LinkedIn. Entonces es un canal un poco más sencillo, al menos, de entrar en contacto con ellos. Y seguramente la semana que viene tenga la primera reunión con una marca de cerveza a los que les proponga esto y les diga, oye, ¿me facilitáis el contacto de festivales? Pues queréis de nuestra parte, porque esto a vosotros os beneficia también. Si eso funciona, ya tenemos un canal seguro de venta. Pero es verdad que cuesta acceder mucho. Sí, me imagino. Además, una cosa que todavía a lo mejor no tienen mucho que enseñar de casos de éxito y demás. Pues Claro. lo que estábamos comentando antes, que alguna cosa ha pasado que no vamos a entrar Claro. en detalle, pero... Sí, no, pero eso sí se puede mencionar. De hecho, bueno. fue uno de los que, bueno, creo que fue la primera persona que en lugar de yo hablarle por LinkedIn me hablaron a mí. ¿Sí? Hostia. Fue un primer cliente que tuvimos, además en momento bastante temprano porque no tenía ni prototipo. Era una entrevista de estas, de sacar información para definir productos. Pues no tenía ni... Los precios sí los tenía definidos, estaba validándolos de hecho. No tenía ni producto, ni prototipo, ni siquiera un mock-up para enseñar lo que hacíamos. Y tuvimos ese primer cliente que nos ayudó, por así decir, a tener una especie de primer caso de uso. ¿Qué pasa? Que el caso de uso era la promoción previa del festival, pero el caso de uso de durante el festival no pudimos verlo, porque se cancelaron a una semana de organizarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, perdimos esa oportunidad de probar. Por suerte, justo antes habíamos testeado con Big Sound, que fue un testeo, no fue una venta, pero sí es verdad que nos ayudó a entrar un poco con el mercado. Y ahí lo que sí notamos es que, claro, en el caso de que ese evento el primer caso de uso hubiera salido bien, probablemente los demás lo hubieran visto, porque los festivales generalmente hacen ruido, sacan notas de prensa y cuando hacen algo diferente sale a la luz. Entonces, si ese primer caso de uso hubiera terminado siendo un evento que se produce y que podemos medir qué tal ha funcionado la aplicación, hubiera sido más fácil llegar a sus compañeros. Claro. Ahora mismo pues estamos como volviendo a empezar porque es verdad que la temporada alta está en verano, pero sí es verdad que ahora es el momento de captar a los clientes, porque ahora es cuando están empezando su estrategia de marketing. Y una cosa en la que sí tenemos algo de suerte, que claro, aquí al final tenemos un contexto también legal en el que tenemos que movernos. La mayoría de las vías de financiación de estos eventos no siempre son la venta de entrada. También hay patrocinio y luego hay subvenciones, muchísimas. A nivel, de hecho, la Comunidad Valenciana se ha dado una subvención bastante fuerte por el tema de, bueno, por las pérdidas que han sufrido durante los años de COVID para que puedan mantenerse, y se está dando otra por fomentar el turismo. Es decir, ahora podemos ver festivales que con la misma entrada tengas descuento para ir al Biopark, por ejemplo. ¿Por qué? Porque le están dando una subvención por eso. Y ahora están dando otra que es de la Unión Europea y es para la digitalización, para crear festivales inteligentes. Entonces ahora mismo, y esto me lo dijo una promotora con la que hablaba, están buscando ese proveedor que le dé esa solución, porque si les conceden esa subvención, que todavía no han salido, creo que salen a primeros de año, en el momento que eso se conceda van a estar buscando a alguien. Y con que haya una persona del sector que trabaje con nosotros, es muy probable que todos vengan porque para ellos es más fácil. Esto al final como cualquier sitio, es decir, tú si tienes que elegir dónde comer en una ciudad nueva, probablemente lo decidas porque algún amigo te lo recomiende. Claro. Pues con los festivales funciona igual, van por recomendaciones y funciona el boca a boca, que es como funciona todo. Perfecto. Estamos hablando que se están empezando a preparar a los festivales que vienen para verano, ¿no? Entonces, al final, Laxia, el día de mañana, cuando ya tengan sus clientes y demás, va a haber un momento en el que va a ser una empresa estacional. O sea, a ver cómo lo explico. Que va a tener sus ingresos sobre todo en épocas de verano, ¿no? Y que en invierno va a estar un poco más complicado, pues porque no hay tantos festivales, no es momento de a lo mejor de tanta fiesta y demás. ¿Esto cómo tenéis pensado afrontarlo? O, bueno, sí, esa es la pregunta. Realmente viene bien esa pregunta porque es lo que a veces hace que cuando yo como fundadora me he hecho esa pregunta es lo que me ha hecho reflexionar sobre qué modelo de negocio tenemos y quién es nuestro cliente. Yo por foco y también por pasión quería que fuese todo industria de la música, limitarme a eso, pero me di cuenta que el problema que yo resuelvo no se limita a los eventos musicales, sino que también puede ser para eventos deportivos, para eventos de empresarios, para eventos gastronómicos, para cualquier evento en el que haya una comunidad y en el que haya marcas patrocinadoras. ¿Qué pasa? Que
eso que serían como diferentes clientes sería otra validación por la que pasaríamos. Pero nosotros contamos con que al final, si nos limitamos a tener un mercado estacional, que se puede salvar un poco con la internacionalización, pero si nuestro mercado inicial, en lugar de ser solo eventos musicales, fuera eventos de todo tipo, pues al final nos abrimos un mercado más grande. Y aquí lo importante ya no es si es música o deporte, sino el problema. Si el problema viene siendo el mismo, que es que haya una multitud, que los usuarios necesiten encontrarse entre ellos, que necesiten hablar, o que incluso las marcas quieran patrocinarse, pues con eso es suficiente para poder resolver ese problema. Entonces, eso de la estacionalidad en la fase inicial seguramente no nos afecte, como ahora. Ahora nos viene bien porque como estamos construyendo productos, Sí, no claro. estamos preparados para atender, pero de aquí a un año el objetivo sería que con el producto totalmente terminado podamos atender a festivales en verano y durante el año pues, a eventos deportivos o a eventos de empresarios o cualquier cosa. De hecho, puede que uno de los primeros casos de uso que tengamos sea algo parecido a una asamblea a nivel profesional de música, que no viene siendo un festival, puede que haya mucho de mi buyer persona, de mi cliente final, que son los promotores, pero va a ser una asamblea, no va a ser un caso de un evento donde haya conciertos como tal. Vale. Y ahí probaremos esa validación de, ¿tienen el mismo problema? Sí, pues genial, podemos darle la misma solución. Qué guay. Sí, además también es una forma de que lo prueben en primera mano y que vean si de verdad es útil para ellos, ¿no? Claro, va a ser si eso sale, va a ser una oportunidad un poco a nivel estrategia muy buena, porque al final si es un primer cliente, pues siempre va a tener algún beneficio, porque el riesgo no se lo podemos dar solo a ellos, lo compartiremos y al final hablaremos de alguna especie de descuento o algo a cambio de, oye, el producto no está totalmente funcional, pues te lo vendo con más cariño, por así decirlo. Claro, claro. Y me pareció muy curioso también porque tú eres ingeniera, ¿no? Y al final te gusta el tema de la realidad aumentada y todo esto. ¿Cómo se hace para que, por ejemplo, en el caso de que yo me pierda y quiera encontrar a mis amigos, cómo los encuentro? ¿Tienes que crearte una cuenta para conectar con tus amigos y demás y tenerlos localizados o cómo es? Pues sí, sería algo así, es decir, para entrar a la aplicación vamos a intentar que siempre haya un logueo y sobre todo vamos a intentar que sea lo más sencillo posible. Es decir, eso sí no te lo cuento ahora más adelante para no desviarme la pregunta, pero imagínate, tú te logueas en la aplicación, entras a tu perfil de usuario y te da la opción de agregar amigos. Entonces vamos a intentar que tú en esa opción de agregar amigos puedas escanear o tus amigos puedan escanearte un QR para que sea más rápido. Pero si además alguien con quien conectas por el chat quieres que sea tu amigo y quieres encontrarle, puedes mandarle una solicitud de amistad. ¿Para qué? Para que si esa persona la acepta, por protección de datos se necesita aceptar, puedas compartir la ubicación y que él también la comparta contigo. A futuro, para quitar un poco la barrera de loguearse, ya sea de una app o de una web app, vamos a intentar que incluso pueda conectarse con la entrada que te has comprado. Es decir, que esa entrada que te has comprado te lleve en un botón a la aplicación y tú ya estés logueado, incluso con el mismo correo con el que te has comprado la entrada. Eso al final sería un trabajo de integrarnos con alguna empresa de ticketing o algo así, que pues, a futuro yo creo que será una necesidad y cuando podamos tener esa oportunidad pues seguramente veamos que nos habrá más puertas todavía. Qué guay, qué guay. Y luego a tema de futuro, ahora mismo, en el caso en el que estáis, ¿cuáles son los próximos objetivos o los retos a los que estáis enfrentando de más cerca? Pues ahora mismo el principal reto es crear el producto porque, claro, estamos hablando de un producto B2B SaaS, es decir, un producto que la venta tiene un ticket alto, entonces el que paga un ticket alto no siempre está dispuesto a pagar por un producto imperfecto. Las opciones de crowdfunding normalmente están más orientadas al B2C, a productos físicos, a cosas de ticket más pequeños. Y claro, el desarrollar productos sin financiación es prácticamente muy difícil, por así decirlo. Entonces yo durante un tiempo y sobre todo cuando tuvimos esa primera facturación de ese cliente tuve equipo técnico, pero al tener pérdidas pues ya paramos un poco ese equipo técnico y al ver yo que dependíamos del capital para el desarrollo me di cuenta que faltaba algo y al final yo soy fundadora, soy ingeniera, pero no soy informática ni senior. En un software es necesario que haya perfiles senior. Y empecé una búsqueda bastante larga de una persona que va a ser socio y otro que va a entrar bajo otro concepto, pero que al final son dos personas senior que me van a ayudar a desarrollar ese producto porque van a tener parte de la empresa. Entonces, nuestro principal reto ahora, ¿cuál va a ser? Acabar el producto, con la garantía de que las personas que lo van a hacer ahora pues no dependen de que haya capital o no en la empresa, porque van a ser tan dueños de la empresa como yo y van a tener esa capacidad de
bueno, de sacar un producto adelante aunque no podamos repartir sueldos por el momento. Entonces, una vez tengamos ese producto, el primer caso de uso va a ser un reto. ¿Por qué? Porque tendremos que ver si funciona. Tendremos que ver cómo hacerlo mejor o incluso si el producto que habíamos definido no estaba tan bien hecho. No es lo mismo reconstruir productos sobre un prototipo en Figma que sobre un desarrollo ya hecho. Entonces, ahora estamos haciendo muy bien ese prototipo para validarlo con el cliente y una vez entre en desarrollo que tengamos el menor cambio posible, por lo menos durante los primeros meses, que luego tendrá que iterar mucho, pero bueno, una vez tengamos ese primer producto, seguramente buscaremos hacer un market fit de 4, 5, 6 clientes que nos den un caso de uso real, que veamos métricas, que veamos que hay descargas, que veamos que hay gente que se loguea de todo y después de eso ya sí nos plantearíamos buscar una ronda. Porque yo realmente empecé a buscar la ronda esa, pero me di cuenta que en España el early stage no vale con tener cartas de intenciones, sino que necesita alguna venta, algo de facturación. Entonces lo que vamos a hacer es, en lugar de ronda lo que he hecho ha sido ceder equity a cambio de desarrollo. Una persona que se incorpora al equipo para hacer desarrollo y que ya va a ser un rol de CTO para siempre. Con eso lo que podemos hacer es avanzar en producto, que es lo mismo que nos hubiera hecho falta con una ronda, y una vez ya tengamos eso avanzado, podemos plantearnos el buscar financiación para crecer mejor o más rápido, por así decirlo. Vale, y una curiosidad que cuando se intenta levantar una ronda y al final se da una parte de la empresa al fondo, al venture capital, lo que sea, ¿el porcentaje se quita equitativamente de todos los integrantes o es un acuerdo que se llega dentro, que Eso, depende en cada caso? Claro, depende de los acuerdos, pero principalmente es cuestión de poner una cláusula en la que la dilución es proporcional para todos. Porque si, por ejemplo, yo por algún casual decido diluirme menos que esa persona, lo que va a significar es que esa persona se va a quedar sin acciones muy rápido. Y viceversa si lo hacemos al revés, es decir, si soy yo la que me diluyo más. Entonces, generalmente, yo creo que la mayoría de los casos se hace siempre así, salvo en algún caso en el que tengas un venture capital dentro del cap table o algo así muy raro en el que te hagas la trampa, pero normalmente cuando hay un equipo de socios, de accionistas o lo que sea, se intenta que todos funcionen igual, es decir, que ninguno pierda más que otro, sino que más o menos todas las acciones valgan igual. ¿Qué pasa? Que a nivel cantidades, pues yo, por ejemplo, al final voy a tener más, porque he sido fundadora un tiempo, soy la CEO y al final, como quien dice, el producto y el proyecto lo he ido sacando durante una cantidad de tiempo, entonces yo tardaré más en terminar de diluirme, porque tendré una cantidad mayor, pero eso al final, ahí lo que importa es que los fundadores tengan más siempre de lo que puedan tener los accionistas y con eso ya es suficiente para que las decisiones de la empresa se mantengan siempre en el equipo fundador, por así decirlo. O sea, pues, gracias por explicármelo porque la verdad que era una cosa que no sabía muy bien. Y luego, otra pregunta que te quería hacer es ¿qué consejo darías después de lo que has vivido de que tengas problemas, ¿no?, con un cliente y todo esto? Pues, ¿qué consejo puedes dar a alguien que quiera emprender y sobre todo en este aspecto de temas festivales, eventos y todo? Yo la verdad que, sobre todo en tema música, recomendaría que se tenga paciencia, porque no es fácil y es una cosa que si es por pasión no cuesta tanto, porque hace mucha ilusión crear escenas para un festival y cuando vas al primer festival gratis porque te han invitado para testear, mola. Entonces, eso al final por pasión merece la pena, pero yo creo que cualquiera que emprenda ya parte de que tiene algo de pasión. Luego, lo que viene siendo emprender y pasarlo mal, pues yo creo que eso realmente, yo creo que la parte de una empresa es como cuando tienes pareja, tiene una fase de enamoramiento y cuando conoces realmente lo que es, ahí es cuando ya puede venir la pequeña decepción de esto no es para mí. ¿Qué pasa? Yo creo que la fase de enamoramiento en una empresa es la fase de ideación. Es increíble porque estás creando cosas. Estás empezando, no pasa nada, pero en el momento que ya has dado con la idea y no funciona, ahí creo que lo importante es no enamorarse de la idea, no ser cabezón. Yo soy bastante cabezona, pero porque sigo intentándolo, pero intento saber cambiarme la chaqueta. Y si viene alguien, que generalmente lo bueno de estar en sitios como Lanzadera o de hablar con otros emprendedores es que la gente te da feedback o te hace preguntas. Cuando te hacen una pregunta incómoda de esas que parece que dices, joder, han ido a pinchar, esas son las buenas. Porque es lo que te hace de verdad plantearte si eso está bien, si está mal. Entonces, cuando escuchas a gente, aprendes de los errores, sobre todo, sin pensar que... Pues muchas veces cuando pasan cosas es como que no hay un único responsable y cuesta ver qué parte de la solución podía estar en mi mano. Yo, por ejemplo, por poner un caso muy sencillo,
que un festival que ha sido mi primer cliente se cancele, yo sé que no era para nada responsabilidad de la empresa, pero el aprendizaje que yo puedo sacar de ahí es, claro, o sea, si ese festival se cancela, significa que mi fuente de ingreso la pierdo. Entonces yo paro mi desarrollo. Puede que haya una opción en la que pierda la fuente de ingreso y no pare mi desarrollo. ¿Cuál será? Teniendo un socio. En el momento que yo llego a esa reflexión, asumo esa parte de responsabilidad y busco una solución, es el momento en el que dedico tiempo a entrevistar a gente, a incorporar a una persona y ahora tengo una solución en la que, aún sin tener capital, puedo seguir sacando el producto. Pero sobre todo es una forma de, oye, hay que mirar los errores porque es necesario aprender de ellos, Claro. pero no frustrarse por eso. Al final emprender es una montaña rusa y yo creo que emprender es enamorarse del día a día, que es casi todo una putada, y que cuando luego te va bien, ese pequeño minuto de gloria sea un minuto de descanso, para luego coger fuerzas para seguir con tu día a día, que va a ser duro. Entonces, yo diría sobre todo que, bueno, que le echen ganas y que sufran, porque yo creo que el sufrir emprendiendo es lo que te dice si esto te gusta o no. Y yo me di cuenta cuando, bueno, en momentos que se pasa mal, o cuando tienes que trabajar mucho, o cuando ya pierdes la capacidad de ver a gente que quieres, o yo, por ejemplo, que vivo en Córdoba y no voy nunca a mi casa. Cuando eso lo tienes ahí, que estás malo y decides esto, ahí te das cuenta si te gusta o no. Y en mi caso, yo veo que me sigue gustando y merece la pena. Y yo creo que eso cualquier emprendedor con el que hables, creo que se nota, que te brillan los ojos, ¿sabes? Cuando te gusta lo que haces. Entonces, bueno. La verdad que sí, a todo el mundo que he entrevistado, la verdad que se nota enamorado de lo que hace y de aunque vengan vacas flacas, ¿no? Como quien dice, Claro. lo sigue disfrutando, así que genial. Y bueno, la verdad que yo creo que estamos llegando al final de la entrevista. No sé si quieres comentar algo más y en caso de que no, pues te hago las preguntas que hago siempre para cerrar y listo. Yo si quieres, bueno, lo que podría comentar es que cualquiera que vea esto y que se plantee emprender, que no tenga vergüenza y que le hable a los emprendedores, la mayoría somos muy accesibles. Entonces, Sí, joder, yo por ejemplo, tú me hablaste, digo, yo encantada de participar en un podcast, es decir, pues cualquiera que tenga dudas, que pregunte sin miedo. Yo cuando tengo dudas de algo, aunque sea la empresa más gorda de lanzadera, me acerco y le digo con toda mi inocencia que cómo he hecho eso. Y me lo contesta. ¿Por qué? Porque por mucho que alguno vaya un poco más avanzado, todos comparten cosas. Entonces, ya sea mío o cualquier emprendedor, quien tenga la duda y por casualidad se encuentre este podcast, que por favor, que pregunte a todo el mundo porque eso mola. Sí, la verdad que yo es una cosa que sobre todo he vivido de primera mano, el hablar a la gente por LinkedIn a cara a perro y si le das, te quieres venir, no sé qué, y el 90% de la gente como súper abierta, están encantados de enseñarte porque han visto, o sea, se ven reflejados ellos en ti al final. Sí. Ellos han querido crear algo y se han visto en ese momento en el de no saber cómo hacerlo, no saber qué hacer y yo creo que eso está muy chulo y que empatizas, ¿no? Sobre todo. Claro, mola mucho, la verdad. Qué guay. Pues nada, paso a hacerte las últimas preguntas que siempre hago. La primera es, lo último que has aprendido que pueda ser interesante de cualquier ámbito que te parezca curioso o lo que sea. Vale. Pues mira, lo último que he aprendido, por así decirlo, es que hay veces que el mercado no es tan claro como creemos. Es decir, yo tenía, y esto es una cosa que probablemente cambie en un corto o medio plazo, yo tenía claro que iba a eventos multitudinarios muy grandes, a festivales grandes que pudieran permitirse un ticket alto, pero a raíz de estar en el evento que estuve en Bilbao vi varios casos de uso de festivales más pequeños que también le aportaba valor la aplicación, pero no todas las funcionalidades que teníamos. Entonces, los 3 paquetes predefinidos que teníamos, en cuanto a precio no le venían bien, porque solo querían pequeñas partes. Entonces ahí me planteé el decir, oye, quizás estoy hablando de que puedo tener un cliente que me pague un ticket muy alto y eso no significa que no sea compatible con otros clientes más pequeños, que no es que me paguen un ticket bajo, sino un ticket medio. Entonces, es una validación de nunca convencerse ni con el precio. Yo creo que sobre todo escuchar y probar, porque cuando pruebas y ves que funciona, dices, oye, pues a lo mejor esto que había hecho y que estaba convencida durante tanto tiempo, lo que necesitaba es que me viniera algo a enseñarme que se puede hacer mejor, creo yo. Qué guay, qué guay. Y la última es, no sé si eres muy cinéfila o muy lectora, que recomiendes algún libro, película o podcast que te guste y que te inspire o lo que sea. Pues mira, yo es que ahí, claro, el libro me hincho a leer, la verdad, pero ¿sí? Intento hacer pausa entre libros de empresa, emprendimiento y libros de filosofía para que no me pete la cabeza con ninguno de los dos. Pero la verdad es que ambos ayudan mucho y bueno, libro de emprendimiento, yo creo que para el que esté empezando, uno obligatorio es el libro negro del emprendedor, porque te avisa de todo lo malo de emprender
Y claro, es un libro un poco bestia, es decir, te lo empieza diciendo a lo bestia, no te lo dice a lo fino. Normalmente lo que nos ocurre es que cuando emprendemos, nuestros padres hacen como la labor que hace el abuelo, de decirte que qué guapo eres. Pues con el proyecto igual, todo lo ven bonito, siempre te animan, tus amigos también, pero cuando vas al mercado no es la realidad. Entonces, ¿qué te dicen? Que nunca le pidas consejo a tus familiares. Está bien pedirle consejo, pero no tomártelo como lo único que vale. Luego otro libro que a mí me cambió mucho, la verdad, a nivel organización, sobre todo, el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Suena demasiado lógico, pero en verdad todo lo contrario. O sea, empieza como, básicamente dice que cada cosa que tú hagas tienes que tener un objetivo en mente. En ese momento en el que quizás de pequeño nos obligaban a ir a comprar el pan y a ti a lo mejor no te gusta el pan, es como, ¿por qué me toca hacer este trayecto? Pero ¿qué pasa? Que si al niño que le mandan es una persona que le encanta ir a por pan, pues va a ser más probable que lo haga con conciencia. Pues yo eso lo he aprendido sobre todo de cara a dirigir a un equipo. Yo no puedo a la gente decirle que haga cosas porque sí, sino transmitirle mi misión y el por qué es importante. Y además entender su parte de por qué puede ser importante. Entonces en ese momento las cosas que se hacen, los objetivos son muchísimo mejores. Y bueno, en cuanto a podcast, uno que recomiendo bastante, sobre todo para quien se quiera entrenar para pitchear, Ignite. ¿Por qué? Porque yo no los considero como personas que quieran buscar startups para invertir, sino personas que quieren darte el feedback real, que es pues como te lo da el mercado, dándote una hostia en la cara. Es decir, son muy bestias, pero te dicen la verdad y yo el día que vaya voy a ir preparada, pero a mí me encanta porque aprendo mucho sobre cómo hay que decirlo para que no tengas esas dudas tan grandes que ellos plantean. Y bueno, en cuanto... La verdad que Ignite yo me lo veo bastante. Sí. Y cuando ves el primero de eso, de los pits y tal, dices, hostia, son un poco brutos. No, que es normal, que pues tienen experiencia y saben lo que son. Y la verdad que es súper recomendado y suben un montón de episodios a la semana. Suben los pits, luego tienen tertulias, entrevistan a gente y tal, está súper bien. Claro, es que eso, bueno. Y luego, la verdad, películas, yo me veo muchas... También veo muchas películas de miedo, entonces esas no creo que estén muy relacionadas con el emprendimiento, pero sí es verdad que me he comido bastantes documentales o series también de temas de startup. Hay una que se llama Startup, que es básicamente de una persona que empezó creando lo que eran las criptomonedas y era una chica. Y eso es pues bastante duro porque no te lo ponen como muy hollywoodiense, sino pues una tía pasándolo mal porque no tenía ni sitio para meter todos los servidores, porque en ese momento la época que ya empezó pues no era fácil. Y luego sí es verdad que me he visto bastantes documentales sobre problemas de Elon Musk, de cuando empezó, porque ahora es como muy fácil verlo, como, joder, la pasta que tiene, que bien le va, pero a un tío que lo ha pasado mal y que empezando, pues a mí me gusta ver a los emprendedores cuando empiezan, porque creo que luego no vemos tanto de cuál era su vida real y bueno, es bonito entender la historia que hay detrás, creo yo. Qué guay, qué guay. Pero bueno. Pues nada, estarán todos abajo para que los puedan echar un vistazo y demás. Y nada, en principio este es el fin del episodio, no sé si quieres decir algo más. Yo nada, jolín, que gracias, porque yo creo que esto también es emprendimiento para ti, es decir, crear algo, yo creo que emprender es cualquier cosa que sea crear algo desde cero, ya sea un libro, un deporte, una película, un baile, una canción o un podcast. Y yo creo que esto también, pues la misión que tienes, que será seguramente conocer a emprendedores, la estás viviendo porque tú estás siendo emprendedor, o sea. Pues muchas gracias, la verdad. Así que nada. La verdad que sí, yo siempre digo que esto es una excusa para conocer a gente y tenerla en el radar y que me tengan a mí en el radar también. Y el día de mañana cuando pueda montar algo, pues que me tengan el ojo y tengan la confianza, ¿no? de probarlo o decir, pues mira, esto es una mierda o no, con total confianza. Así que nada, muchas gracias también por venir, por seguir cuando quieras este viernes y tal. Y nada, aquí acaba el episodio, suscríbete para no perderte ninguno y nos vemos en el siguiente. Saludos. Gracias.